¿Qué tal, muchachos? Saludos, buenas noches para toda la gente que nos está acompañando una noche más aquí en La Voz del Más Allá. Bienvenidos, estamos muy contentos por que esté aquí usted con nosotros en esta noche y sobre todo el apoyo que nos han brindado durante los últimos programas. Muchas gracias de verdad a todos ustedes por siempre estar aquí con nosotros en La Voz del Más Allá. Gracias, de verdad. Oigan, bueno, un agradecimiento para toda la gente que estuvo en el programa pasado, donde tuvimos a nuestro psicólogo, a Víctor, que le mando un gran saludo. Muchas gracias, estimado Víctor, por estar con nosotros y que próximamente vamos a tener más programas con él para que toda la gente esté muy, muy pendiente, porque sí les gustó bastante. Vamos a estar hablando de muchas cosas, así que bueno, el día de hoy tenemos un programa obviamente muy bueno, lleno de historias muy padres que seguramente les van a gustar a todos ustedes y esperemos que se queden la noche de hoy con nosotros. Bienvenidos, mi nombre es Rubén Flores, así que prepárense para las historias porque tenemos bastantes. Recuerde que nos puedes regalar un me gusta aquí bajo esta publicación, puedes compartir también esta transmisión ahí en tus redes sociales, eso nos daría mucho gusto, así que bienvenidos a La Voz del Más Allá. Vamos a iniciar, soy Rubén Flores desde San Luis Potosí, te saludamos. Iniciamos con la primera historia, bienvenidos. Volvimos a la hacienda después de mucho tiempo, ya que allí habían muerto mis padres y mis abuelos en la época de la violencia. Muchos de mis familiares, como tíos y primos, también habían sufrido aquel terrible desenlace. Se creía entre los últimos descendientes que aquella hacienda estaba marcada por una línea de terror y muerte, como si una maldición cayera sobre ella y los que allí habitaban. Pero mi hermano y yo, que éramos quienes regresábamos a la finca, los alerces, como se llamaba, estábamos convencidos de que esto solo era una superstición y que simplemente habíamos tenido mala suerte cuando la violencia atacó nuestro pueblo y nuestra región. Llegamos allí con nostalgia, recordando todo lo que habíamos vivido en nuestra niñez, tanto la alegría como el dolor por la pérdida de nuestros padres y abuelos de manera violenta. Aún así queríamos volver a hacer que aquella hacienda fuera próspera. Llevamos 2 perros con nosotros, Chana y Pelirrojo. Eran animales y muy leales a nosotros y bastante osados y muy temerarios. La primera noche, aquellos 2 animales se mostraron asustadizos y huidizos de estar afuera. Era bastante inexplicable, ya que esos animales les gustaba correr por el campo, pero la llegada de la noche también trajo consigo temores a los animales, los cuales se hicieron bajo la mesa del comedor y miraban afuera de la puerta principal con miedo y con el rabo entre las patas. Algo de aquella casa los estaba asustando. En el lugar no había electricidad, ya que por el abandono la habían cortado, así que debíamos ponernos también a restituir los servicios primordiales, energía y agua. Mi hermano y yo encendimos unas velas para alumbrarnos esa noche. A la mañana siguiente nos pondríamos en esto. Pasadas las 9 de la noche apagamos todo y nos fuimos a dormir. Queríamos estar temprano de pie para empezar varias labores que había por hacer. Pero antes de dormirnos, cuando ya todo estaba en oscuridad y solo se veía la luna que se filtraba por el vidrio de una ventana que estaba roto, escuchamos pasos sonoros que llegaron a la entrada de la puerta. El piso era un corredor que daba alrededor de toda la casa y se escuchaban las pisadas con toda claridad. Los perros gemían con miedo y se metieron bajo la cama. En verdad, estaban muy asustados. Mi hermano y yo en ese momento pensamos en las muertes de nuestros familiares. Tal vez alguien de aquellos todavía seguía buscando venganza, así que nos acurrucamos en la pequeña cama que había y esperamos saber de qué se trataba. Esos pasos rodeaban toda la casa y volvieron a la puerta principal, dando 3 toques fuertes y bastante sonoros, como para hacer mucho más temible aquel momento. Yo, como el mayor de los 2, pregunté quién era, y nadie respondió. Simplemente volvieron a dar el recorrido alrededor de la casa y volvieron a la puerta tocando nuevamente con 3 golpes secos. Repetí esa acción, muchachos, la repetí, y esta vez con una voz más enojada. Así tenía que ser. Y volvió a preguntar que quién era y que nos dejaran en paz.
Afuera se escuchó un resuello fuerte y bastante aterrador, como de alguien que está cansado. Mi hermano y yo, como si hubiéramos pensado lo mismo, nos pusimos de pie y abrimos la puerta. Queríamos saber quién nos estaba jugando aquella broma de mal gusto, pero para nuestra sorpresa en la puerta no había nadie, y en el suelo no se veían pisadas, y deberían de verse, ya que una lluvia leve caía. Nos miramos asustados y nos volvimos a encerrar en la casa. Aquello era algo extraño. Más que extraño, se podía decir que era muy aterrador. Después de lo vivido, mi hermano y yo no pudimos dormir. Pasamos toda la noche despiertos esperando que eso, lo que fuera, volviera a aparecer, pero nunca volvió. A la mañana siguiente, como lo teníamos planeado, nos pusimos mi hermano y yo en las labores del campo a tratar de empezar a hacer limpieza donde íbamos a sembrar, ya que la hacienda, aunque no era muy grande, tenía buenos terrenos para sembrar algunos cultivos, mientras yo fui al pueblo a encargarme de pagar para que nos restituyeran la energía y el servicio de agua. Cuando algunas personas me vieron en el pueblo, se asombraron de que estuviéramos por allí, porque sabían lo que había pasado con aquella hacienda y también el por qué había sido abandonada. Algunos casi con pena me dijeron: cuídese, usted sabe lo que pasa allá. No entendí si hablaban de las muertes violentas o de lo que nos había visitado esa noche. Aún así no quise preguntar, no quería indagar, no quería llenarme más de temores para volver a estar en casa. El servicio de agua lo restituyeron ese mismo día, pero la energía tardaría 2 días más, ya que debían enviar a una cuadrilla a que se encargara de llevar y poner en su lugar algunos cables que se habían robado. Como la noche anterior, mi hermano y yo nos organizamos un poco y nos fuimos a dormir temprano para volver a madrugar. Ya los dos dedicados a las labores de campo, pero efectivamente, como la noche anterior, los pasos volvieron a retumbar fuertes y sonoros, como si con ellos quisieran atormentarnos aún más. Después de haber dado una vuelta alrededor de toda la casa, volvieron a golpear la puerta 3 veces. Mi hermano estaba en la cama, pero yo vigilaba por una de las ventanas. Así lo habíamos decidido para descubrir quién era aquel que nos jugaba esa broma. En las primeras rondas que dio a la casa no pude ver a nadie, pero ahí a la tercera o cuarta sí que vi un personaje. Era un hombre de sombrero y machete al cinto. En sus botas se veían manchas de sangre, al igual que en varias partes de sus prendas y en sus manos. Lo más aterrador no era ver aquel posible atacante, un atacante que estoy seguro que era un fantasma, porque varias rondas antes lo escuché, pero no lo vi. Lo que más me aterraba era saber que ese personaje era el abuelo. No entendía qué estaba ocurriendo, así que despacio fui y le conté a mi hermano lo que acababa de ver. Los dos nos pusimos a persinarnos y esa noche volvimos y lo escuchamos dar las rondas varias veces y tocar la puerta 3 veces. Siempre 3 veces. 3 sonidos fuertes y sonoros, pero que en esa situación hacía que fuera lo más aterrador que yo haya escuchado en la vida. A la mañana siguiente fuimos los dos al pueblo tratando de indagar qué era lo que había pasado con aquella hacienda, con nuestra familia, porque cuando mis padres murieron, nosotros estábamos muy pequeños y la noche que pasó estábamos en el pueblo, en casa de una tía. Del abuelo y la abuela no sabemos muchas historias ni nos acordamos de ellos. Lo reconocí en la casa por las fotos que aún conservábamos de él. Las personas, la mayoría, eran, digamos, relativamente jóvenes y no querían respondernos nada, pero el señor de una tienda de abarrotes nos dijo que por qué no le preguntábamos al sacerdote, que era bastante anciano y llevaba muchos años por allí. Efectivamente, allí fuimos y le pedimos la bendición y nos mostramos afables para que abriera su alma y nos contara lo que allí había pasado. Él, al vernos de primera vista, estaba muy cordial, pero vimos que tenía una mirada asustada y se persinó ante nuestros ojos. Le dijimos que por favor nos contara qué había pasado con el abuelo. El sacerdote nos pidió sentarnos en el confesionario. A los dos nos dijo que, así como nosotros confesábamos nuestros pecados, lo que él nos diría no debía de salir de allí, ya que él, siendo un hombre de fe, no podía dar crédito a esas cosas. Le dijimos que sí, que no había problema, y nos dijo que hacía muchos años el abuelo había pertenecido a un grupo llamados la Cobra Negra, y este grupo cometió una serie de asesinatos, los cuales en su mayoría se llevaron a cabo
en esa hacienda. Se creía por los pobladores que él tenía un pacto en el cual debía pagar con muertes, y era así como llevaba a sus víctimas a esa hacienda, lugar en el que hay muchas tumbas de aquellas personas. Las almas de estos se cree que poseyeron los espíritus de vecinos, y una noche hicieron que le cegaran la vida a él y a la esposa. Siguieron allí para vengarse de cualquiera que fuera a vivir, pero como estos no podían cometer aquellos actos por mano propia, lo hacen a través de personas. Lo mismo ocurrió con mis padres, por eso nos aconsejaba que lo mejor era marcharnos de allí para evitar que algo nos ocurriera. Le contamos lo que pasaba en las noches y nos dijo que es el abuelo, que a pesar de los crímenes que cometió, sigue allí vigilando para que nadie más muera por su culpa. Es un alma en pena que protege y paga los pecados cometidos en vida. Aunque mi hermano y yo íbamos muy decididos a quedarnos en aquella hacienda, en ese momento tomamos la decisión de que volveríamos a la ciudad y dejaríamos la hacienda tal como había estado. Pero antes de marcharnos, se nos acercó un hombre robusto y bien vestido. Se creía que era el hombre más adinerado del lugar. Nos ofreció comprar la hacienda a pesar de que él también sabía la maldición que pesaba sobre ella. Aseguraba que eran puras habladurías y que él la haría próspera como fue en tiempos de los abuelos. Le dijimos que no queríamos que sobre nuestras espaldas pasaran más muertes, pero él insistió. Al final le dijimos que no y nos marchamos a la ciudad. Pero resulta que él, como los pobladores nos vieron hablando tanto con nosotros y como sabían que nos íbamos decididos a no volver, decidió que iba a sembrar en aquella hacienda y así le hizo creer al pueblo que nosotros se la habíamos vendido. Pero esta situación le duró poco, porque 3 días después de estar allí, un vecino de él lo asesinó sin saber el por qué. Cometió el delito y se entregó a las autoridades él mismo. Dijo que no sabía lo que había pasado, simplemente había sentido un deseo repentino y había cometido tan atroz crimen. Mi hermano y yo, el sacerdote y la mayoría del pueblo, sabían lo que había pasado, pero ¿qué podían decir sobre aquello si era la maldición que pesaba en aquella hacienda? Pocas veces volvimos al pueblo, ni siquiera subimos hasta la hacienda, la cual sigue allí, en el mismo lugar, cubierta de maleza porque nadie se atreve a acercarse por allí. Sigue siendo de nuestra propiedad, pero ya no queremos saber más de ella. Muchas gracias a toda la gente que nos hace el gran favor de mandarnos sus historias. Les mandamos un gran saludo y espero también, muchachos, que ustedes nos pongan aquí en los comentarios su saludo, dónde nos están escuchando, dónde nos están viendo, con quién están. Nos gustaría saber en qué municipio están, en qué colonia están, en qué ciudad o en qué país están. Eso nos hace bastante bien. Y también pedirles de favor que me regalen un like aquí bajo esta publicación. Regálanos un like, eso nos hace bastante bien. Como también, muchachos, ustedes pueden compartir esta transmisión ahí en sus muros. Así que esperemos que toda la gente pueda ayudarnos a estar más en contacto con más personas que les gusta este tipo de programas. Y recuerda que también me puedes encontrar en lo que es Rubén Flores, La Voz del Más Allá, en lo que es el Facebook. Estamos como Rubén Flores 97.7. Esa es una fanpage. En TikTok y en Instagram estamos como @RubénFlores97. Ahí ustedes nos pueden hacer el gran favor de seguirnos y también, muchachos, de estar con nosotros, porfa, y ojalá que puedan compartir esta transmisión en sus diferentes redes sociales. Muchas gracias. Platícanos con quién estás, dónde nos estás viendo. Eso es muy importante para nosotros. Ojalá que lo puedas hacer. Muchas gracias. Vámonos con el siguiente relato. Espero que les esté gustando el programa. Recuerden compartir, por favor, y suscribirse aquí al canal. Gracias. Soy médico general y residente de una clínica importante en el centro de la ciudad. Como hombre de ciencia hay cosas que uno se niega a creer, pero desde niño he tenido un don sensorial donde percibo ciertas energías y a ciertas personas. Más aún, después de lo que viví, me di cuenta de que era cierto que veía sombras, tal vez seres que otros no pueden ver, pero como les dije, siendo médico, me lo negaba a mí mismo. En esta ocasión llevaron a un joven que se creía tenía esquizofrenia y estaba recluido en una de las habitaciones. Aunque no era mi rama y mi especialidad, sí debía dar ronda a los pacientes en la noche y anotar cualquier anomalía que hubiese en ellos. El joven
En sí, decía que tenía un demonio dentro de él y que ese demonio quería no solo quitarle la vida, sino llevarse su alma. Los médicos efectivamente no creían que fuera esto, así que estaban haciéndole unos estudios para diagnosticarle algún medicamento. Una noche, mientras estaba de ronda, precisamente lo escuché hablando, así que fuimos a cerciorarme de que todo estuviese bien, pero él me habló en una voz distorsionada que no era de él y me dijo: «Doctor, usted puede escucharme como en verdad soy. El joven no está mintiendo. He venido por él y por su alma, pero él sabe por qué». La voz era bastante extraña, pero puedo asegurar que no era la de ese joven. No sabía qué responderle, así que le dije: «¿Qué mal había hecho aquel joven?». Me respondió que había jugado con fuerzas oscuras y había ofrecido lo que ahora venía a reclamar. Incrédulo de lo que estaba pasando y todavía pensando que era el joven quien hacía aquello, le dije que yo dudaba mucho que esas cosas pasaran. Cuando lo sentí hablar a mis espaldas, volteé asustado y efectivamente vi a un ser demoníaco que estaba allí. Allí estaba ese ser demoníaco. Abrió sus manos y me dijo: «¿Ahora sí me cree?». En eso yo sentí que algo estaba muy mal. Y es que eso que vi era todo lo que conocemos, como todos lo conocemos y como hemos escuchado que hablan de él. Era como un demonio, pero tenía unas especies de alas como de murciélago, su cara desfigurada con cuernos y sus manos eran unas garras. Así, doctor, que todos los que hay aquí no pueden hacer nada para salvarlo, me dijo y soltó una carcajada. Algo que yo podía notar en ese momento es que el joven dormía plácidamente, algo que no había pasado en el tiempo que estaba allí. Así que en realidad, aquel joven tenía el demonio dentro y le dije que si no se podía hacer nada para salvarlo. A pesar del terror que sentía, él me dijo que no, que cuando se pactaba con el mal había que cumplir, fuera como fuera. Me quedaba todavía una duda. ¿Qué pasaría con él como demonio cuando el joven muriera? Me dijo que buscaría a alguien más que quisiera pactar, ya que de esto habían muchos, y fuera por ingenuidad o por codicia, de un momento a otro volvió a estar hablando dentro del joven, y me dijo: «Doctor, ya es hora de que se vaya. Esto ha terminado». Vi como aquel joven se levantó un poco de la cama y dio su último aliento. Murió ante mis ojos, pero dentro de ese cuerpo muerto se convulsionó y salió aquella risa tenebrosa que hacía que uno sintiera el pavor más grande del mundo. Solo cuando murió, unos 10 minutos después, se pudo ver la paz en su cara. Tal vez su cuerpo descansó, pero su alma no lo creó. Gracias de verdad a toda la gente que sigue con nosotros aquí en La Voz del Más Allá. Muchas gracias a todos ustedes, qué bueno que nos siguen acompañando, muchachos. Espero que toda la gente nos pueda hacer el gran favor de regalarnos un me gusta aquí bajo esta publicación. Queremos saber dónde nos están viendo, dónde nos están escuchando, y es importante, muchachos, para nosotros saber que se suscribieron aquí al canal. Espero que sí. Saluditos bien especiales para Adriana Monsiváis, saludos para mi buen amigo Luis de Papás Tobis, saludos también para el tío Jando, que también nunca se pierden el programa. A Male también un gran saludo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Recuerden suscribirse, por favor, muchachos. Espero que toda la gente nos regale un me gusta, se suscriba, active la campanita para que le avise cada que hay un programa de La Voz del Más Allá. Mientras tanto, pues bueno, continuamos con más aquí en el canal. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como Rubén Flores 97, tanto en TikTok como en Instagram. Ahí nos pueden seguir y espero que toda la gente pueda estar conectada con nosotros. Si ustedes quieren mandarnos una historia de terror, pueden hacerlo llegar por medio de inbox a mi fanpage de lo que es Facebook. Estamos como Rubén Flores 97.7. Ahí ustedes nos pueden hacer el gran favor de mandarnos sus historias, y lo más importante es de que pueden hacernos llegar cualquier cosa que esté relacionado
con lo paranormal. Espero que toda la gente lo pueda hacer. Y pues bueno, continuamos con más del programa, muchachos. Muchas gracias a todos ustedes, qué bueno que continúan con nosotros. Vamos con el siguiente relato, así que prepárense. Ella despertó en medio de la noche bastante asustada porque sentía que allí con ella había una presencia. No podía entender qué, pero su sexto sentido le decía que estaba acompañada. Se levantó, miró la hora en su móvil, era la 1:15 de la madrugada. Fue hasta la cocina y bebió un vaso de agua. Algo que se le hizo extraño fue el olor a colonia y a sudor de hombre. A eso olía su casa. A sabiendas de que allí hacía mucho tiempo que no entraba un hombre y ese hombre era su propio padre, el cual usaba una colonia que ella misma le había regalado, y no era eso a lo que olía su casa. Aún así, decidió volver a la cama e intentar dormir, a pesar de la sensación que sentía, porque alguien había en su casa. Muy pronto se quedó dormida y en el sueño vio a un hombre. No solo lo vio, lo palpó y lo olió, porque éste la abrazaba y la acariciaba, buscaba como estar con ella íntimamente. Intentaba desnudarla, pero ella no quería, ya que hace algún tiempo había decidido que no se entregaría a un hombre hasta que estuviera completamente segura de él. Así que ella, creyendo que estaba en la realidad, rechazó a aquel individuo a pesar de que era muy atractivo. Este dio un rugido más como el de un demonio que como el de un hombre, y en ese momento ella despertó. Tomó una bocanada de aire sintiéndose tranquila porque solo había sido un sueño, pero la habitación estaba impregnada de ese olor a colonia barata mezclada con sudor. Quiso sentarse en la cama y volver a mirar la hora, pero no fue capaz de pararse. Algo la dejó paralizada. Ese personaje estaba de pie frente a ella. No era un sueño, era real. Y no fue que se abalanzó sobre ella, simplemente apareció sobre su pecho. Ella intentó moverse, intentó gritar y tirarlo de encima de sí, pero no fue capaz. Él tenía una fuerza superior y aunque ella no escuchó la voz, se podría decir que la sintió en su propia mente, donde él le dijo: si estás sola, ¿por qué me rechazas? Ella no podía entender lo que estaba viviendo. Cómo ese personaje le hablaba sin que lo escuchara, pero le entendía. Quiso gritarle que no quería nada con él, que le repugnaba, que no lo quería en casa. No pudo decirlo con su voz, pero sí que la escuchó porque el bufido que dio fue infernal. La habitación tembló y todos los artículos que habían ahí volaron por los aires, como si fuese un torbellino. El rugido de él seguía escuchándose. Ella no podía moverse, no podía hablar, pero en su pensamiento invocó a Dios. Quería que la ayudara, quería que echara fuera aquel engendro que estaba en su habitación. Y al parecer, este tuvo algún efecto, porque aquel personaje, aquel demonio, simplemente desapareció ante sus ojos, pero dejó su habitación impregnada a él. No solo esa noche, sino por varias semanas, como recordándole que podía venir a su sueño y a su realidad cuando él quisiera. Nunca más volvió una experiencia como aquella y no sabe el por qué le pasó, pero reza todas las noches antes de dormirse para que no vuelva a ocurrir algo tan tenebroso. Gracias a toda la gente que sigue aquí con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Muchas gracias para toda la gente que nos está viendo, toda la gente que nos está escuchando. Les mandamos un gran saludo aquí desde San Luis Potosí, México. Espero que nos platiques también dónde nos estás viendo, de dónde nos sigues, en qué colonia, municipio, ciudad, país. Espero que toda la gente pueda decirnos y comentarnos. El favor, como todos los días, se los pido de que se suscriban aquí a mi canal, que activen la campanita y también que nos regalen un me gusta aquí bajo esta publicación. Eso nos hace bastante bien, muchachos, como también el hecho de que compartas esta transmisión en tus redes sociales. Espero que lo hagan y que me etiqueten en mis redes sociales para contestarles con todo gusto, ¿vale? Bueno, continuamos con más. Vamos con el siguiente relato que tenemos para todos ustedes. Esto es La Voz del Más Allá. Continuamos. Llegamos allí mi padre y yo en busca de trabajo.
Era aquel un pueblo dedicado a la minería y donde se extraía bastante oro. El trabajo era duro, pero la realidad es que el pago era muy bueno. Así que mi padre y yo llegamos por la tarde, solicitamos un empleo y efectivamente nos lo dieron. A la mañana siguiente teníamos que estar al lado del río con nuestras palas, dispuestos a echar material en el cajón de lavado. Esa era nuestra única labor: palear la tierra o la arena de los bordes del río y echarlas en el cajón de lavado. Todo el día la misma labor. Muchas veces no solo te daban el pago, sino que también te daban algo que ellos llamaban una cateada, que era un poco de oro del que se extraía. Este era el mejor pago porque muchas veces, si estabas de suerte, te tocaba una buena cantidad de oro. Como en todos estos lugares hay cantinas y como era difícil volver al pueblo cada semana, mi padre y yo simplemente nos íbamos a la cantina a tomarnos unas cervezas. Una tarde un anciano nos preguntó cómo nos estaba yendo y le dijimos que en realidad muy bien. Teníamos buen dinero guardado e incluso oro también. Y nos preguntó si ya le habíamos pagado nuestro coste a la bruja. Le dijimos que no sabíamos de qué nos hablaba. El hombre sonriente y muy jovial nos dijo que a todo el que fuese bien por allí debía pagarle un porcentaje a la bruja, ya que esta era la que hacía que aquel río produjera tanto oro. Esta historia nos parecía bastante extraña y entendimos que nos quería tumbar, que nos quería robar. Aún así le dijimos que a quien debíamos entregar el dinero, y él nos dijo que no era dinero, era oro, y no se le entregaba a nadie en específico, simplemente se dejaba en el gran árbol que había en lo alto de la montaña. Mi padre y yo nos miramos un poco, no conformes, e inclusive también algo desconfiados. Aquella historia estaba bastante extraña y reforzada. Al parecer aquel anciano era el que quería quedarse con nuestro oro. No le prestamos mucha atención y dijimos que sí, que nosotros nos encargaremos de llevar el coste, como él le decía, pero efectivamente no lo hicimos. No íbamos a regalar nuestro oro por creencias o por vivezas de la gente. Pero a la noche siguiente hubo una creciente del río donde muchos mineros perdieron cosas, pero solo mi padre y yo perdimos el oro y el dinero. El río se lo había llevado. En la tarde, aburridos por lo que nos había sucedido, volvimos a la cantina y volvió a aparecer el viejo. Allí nos dijo: ¿ya lo vieron? Esas cosas son de la bruja, porque ella es la que maneja el río a su antojo, porque tiene mucho poder. Le dijimos al anciano que apenas volviéramos a tener oro, pagaríamos por ese coste. Y efectivamente, nos fue muy bien. Mi padre y yo llevamos cierto porcentaje de oro allí, un 10%, decía el anciano. Pero como aún seguíamos creyendo que nos querían robar, nos quedamos vigilando. Después de dejar el oro allí, nos sorprendimos al ver que muchos otros mineros iban a depositar oro. Al primero que vimos pensamos que tal vez iba a quedarse con el que nosotros habíamos dejado, pero en realidad también dejó su poco de oro a la raíz del árbol. En verdad, aquella historia, aunque parecía muy fantasiosa y misteriosa, los mineros creían en ella. Seguimos vigilando y contamos unos 5 o 6 mineros que llegaron ahí a depositar el oro. Cuando por fin la vimos aparecer. La realidad es que a la mujer la conocíamos. Vivía un poco más cerca de la mina, aunque iba muy de vez en cuando por allí. Sabíamos quién era. Era una mujer entre los 30 y 40 años. No se podía definir su edad y a veces se veía joven y a veces se veía vieja. Llegó hasta donde estaba el oro y no es que lo tomara en sus manos, simplemente abrió sus manos y el oro, como convertido en energía, entró en su cuerpo por sus manos, por sus pies, por su cabeza, por todos lados. Esta energía la fue envolviendo y luego, que nos sorprendió aún más, fue que se volvió joven. En ese momento parecía de unos 20 años. Miró a todos lados, se sonrió y volvió por donde había venido. El oro rejuvenecía a la 18ª bruja. Trabajamos cosa de 6 meses allí, donde efectivamente nos fue muy bien. Nos encontrábamos algunas veces con aquella mujer. Nunca le dijimos nada porque sabíamos que en realidad tenía poder. Y como les dije, unos días se veía joven y otros días se veía vieja. A pesar de lo que sabíamos, siempre dejamos nuestro 10% de oro allí hasta que nos marchamos del lugar. Esta historia es tan real como usted la quiera creer.
pero de lo que sí estoy seguro es que es así como la cuento, es así que mi padre y yo la vimos. Gracias a toda la gente, de verdad que está con nosotros en esta gran noche, les mandamos un gran saludo, espero hayan disfrutado el programa, espero se hayan quedado con nosotros hasta ahorita, hasta finalizar. Por favor, no sean malitos muchachos, regálenme un like aquí bajo esta publicación y también suscríbase aquí al canal. Tenemos ya casi vamos a llegar a las 11,000 personas, eso nos daría mucho gusto hacerlo y espero que toda la gente nos pueda ayudar, así que suscríbase al canal, regálenos un me gusta, eso es bien importante para nosotros. Espero que toda la gente que está conectada nos pueda regalar un me gusta aquí bajo esta publicación, porque eso le hace bastante bien aquí al canal y ojalá que lo puedan hacer. Mira, antes de irnos quiero mandar unos saludos porque teníamos por aquí algunos mensajes que nos llegaron en programas anteriores. Mira, saluditos, vamos a ver. Laura Elena, gracias Rubén por la información, muy interesante, aprendiendo cosas nuevas, te mando un fuerte abrazo, gracias. Alfredo Hernández, estimado Rubén, excelente programa, recomiendo hacer un en vivo con preguntas directas al sacerdote y al psicólogo, claro que lo vamos a hacer, felicidades por su programa, muchas gracias. Mari Torres, el programa excelente, la visita del psicólogo nos dejó con ganas de más. Toda la charla estuvo muy interesante, gracias. Rosendo, Rubén, como siempre el pendiente desde la Colonia Azteca. Soy Rosendo López Ábalos, saludos cordiales para ti y para Kikín también, saludos. David, saludos a la familia González Espinosa desde la Colonia Guanos. Adriana Monsiváis, muchas gracias Adriana, gracias Rubén por el excelente programa, muchas gracias a ti. Christopher dice, saludos al Rancho El Jaralito, gracias. Dice, muchas gracias por la invitación, fue una charla muy grata. Gracias, mi estimado maestro, le mando un gran saludo. Pronto vamos a tener otro programa también bien interesante. Muchas gracias, le mando un abrazo. Dice, mándame saludos a mí, Rubén, hasta Villa de Zaragoza, Radio Escucha, familia Zárate y Zárate García, desde que iniciaron el programa. Perfecto, muchas gracias. Pues, señores, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias a toda la gente por su amable compañía. Espero que este programa haya sido de su gusto y nos escuchamos en el siguiente. Gracias. Mi nombre es Rubén Flores. Desde San Luis Potosí, México, te saludamos y nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias. Buenas noches.